Bueno, hola a todos, soy Álvaro de Cultufly y en este vídeo vamos a tratar sobre cuáles son las 6 contrataciones más importantes que puedes hacer en tu agencia a la hora de escalar tu agencia a cifras de más de 5 o 6 números al mes. Como podéis ver, estos son unos de los pocos resultados que estamos consiguiendo nuestros clientes. Como veis, aquí es una foto simplemente de un calendario que he sacado en el que podéis ver que todos mis clientes tienen entre 4, 5 o 3 reuniones semanales. Esto es una de las cosas que garantizamos a todos nuestros clientes en Cultufly, que es que básicamente te garantizamos de 5 a 7 reuniones semanales o no pagas. Eso es básicamente nuestra oferta. Y vamos a ir con ello. ¿Cuáles son los fundamentos primero a la hora de contratar? Contratar es algo muy importante, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ya que obviamente delegar una tarea es lo mismo que mejorar la capacidad de escalado que tienes para mejorar la facturación que tienes en tu agencia, ¿vale? Esto es simplemente porque cuanto más eres capaz de delegar, menos tienes que hacer tú, y cuanto menos tienes que hacer tú, más tiempo tienes para hacer tareas que realmente son importantes y que más apalancamiento tienen a la hora de generar ingresos recurrentemente, ¿vale? Entonces, como podemos ver, delegar es lo mismo que mejorar tu capacidad de escalado, porque en el corto plazo ganas menos beneficios si delegas una tarea, porque obviamente no hay nadie que pueda hacer una tarea mejor de la que tú la haces, sobre todo si es una tarea bastante importante como delegar las ventas de la agencia o delegar el marketing que tiene tu empresa. Pero si no lo haces no podrás avanzar, ya que básicamente no tienes tiempo para hacer todas las tareas importantes que tienes que hacer. Sobre todo cuando estás empezando a construir una agencia desde cero y eres solo una persona que está, por así decirlo, solo emprendiendo, hay un problema muy grande, y es que no tienes tiempo para hacer todo, ¿vale? Y una de las contrataciones más importantes, que es un poco spoiler del vídeo que voy a dar más adelante, es simplemente una persona que se va a dedicar a hacer un montón de tareas que son así, por así decirlo, más inútiles, pero que tienes que quitarte del medio, ¿no? Que son tareas que, por así decirlo, son más tareas de obra, es decir, son cosas que tienes que hacer que lo único que conllevan es tiempo, no necesitan ningún tipo de capacidad, ¿vale? Es muy importante que distingamos entre dos motivos por los cuales puedes contratar a alguien o piensas que es buena idea contratar a alguien. Y el motivo número uno es simplemente porque quieres quitarte una tarea del medio, básicamente porque te conlleva mucho tiempo y es algo que no es muy importante para hacer, ¿no? Como por ejemplo la operativa del servicio, que es una de las cosas que más recomiendo que te quites desde un principio. Simplemente delegar el servicio y el packaging del servicio, es decir, tú no eres la persona que hace el servicio a tu cliente, sobre todo si tienes un modelo de empresa done for you, sino que más bien tú básicamente no te encargas de la operativa del servicio, sino de la operativa de la empresa en sí como conjunto. Es decir, debemos de llegar a un punto lo antes posible a la hora de escalar una agencia, ¿no? Y esto es una de las cosas que más apalancamiento te va a dar, literalmente es una de las mejores cosas que puedes hacer con el dinero que vayas ganando recurrentemente, que es simplemente salirte de la operativa del servicio. Porque cuando antes te salgas de la operativa de tu servicio, tú tienes más tiempo para otras cosas, como por ejemplo, básicamente basarte en conseguir clientes, básicamente mejorar el marketing de la empresa, estudiar embudos de venta, etcétera, etcétera. Son cosas mucho más apalancadas. Entonces, solo debemos delegar cuando tenemos un buen cash flow, ¿vale? Esto es una de las cosas más importantes, y es que una vez tienes poco dinero, sí que es verdad que hay contrataciones que necesitan muy poco capital, ¿no? A la hora de poder hacer, como por ejemplo contrataciones muy importantes que te voy a dar más adelante, pero sobre todo quieres delegar cosas cuando tienes un buen cash flow. ¿Por qué? Porque si no tienes un buen cash flow, básicamente no puedes elegir entre delegar y conseguir escalar la agencia, ¿vale? Sí que es verdad que, como he puesto aquí, delegar mejora tu capacidad de escalado de la agencia, pero una vez no tienes un cash flow muy, por así decirlo, recurrente y con un buen flujo de caja dentro de tu propia empresa, tienes que elegir entre básicamente si quieres delegar tareas o si quieres escalar la agencia más allá. Y esto es una de las decisiones más importantes que puedes hacer, porque sí que es verdad que puedes tener más tiempo, como he puesto aquí, para poder hacer tareas que te merecen más apalancamiento, pero si no tienes un cash flow muy grande, delegar es algo que es muy poco, por así decirlo, rentable, ya que el concepto que tiene la mayoría de personas de delegar es contratar a una persona que simplemente te va a quitar de hacer una tarea, pero en verdad para delegar necesitas mucho dinero, no es algo específicamente barato, porque no quieres personas que sean, por así decirlo, mediocres dentro de tu propia agencia, ¿vale? Como he hecho unos cuantos vídeos ya antes de este, que no sé cómo se llaman, en el que básicamente hablo sobre las contrataciones importantes que deberías hacer, pero hablo sobre cómo contratar, que es un tema también muy importante y un tema que mucha gente hace mal, que tenemos que cubrir. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente contrata personas sin pasar los suficientes filtros, ¿vale? Nosotros aquí en Cultufly tenemos un montón de filtros que pasamos a todos nuestros trabajadores, es decir, tenemos incluso landings para aplicar para trabajar con nosotros, ¿vale? Y solemos conseguir de inicio unas 150 solicitudes de personas que quieren trabajar con nosotros, y de esas solo conseguimos filtrar a 2 personas. O sea, quiero que te des cuenta, ¿no? Con este número que te he dicho de 150, solo 2 pasan el filtro completo.
de la capacidad de filtro que debes de tener a la hora de contratar a la gente. Y obviamente para tener esta capacidad de filtro, aquí es donde entra el punto de que tienes que tener un buen cash flow, porque solo van a pasar las personas mejores y las más tops que haya dentro de esas 150 personas iniciales, por así decirlo. Entonces, punto 3, solo debes delegar cuando tienes sistemas sólidos que ya funcionan, pero no es tu actividad más apalancada. Esto es un error que se comete muy recurrentemente, sobre todo dentro del departamento de ventas, ¿vale? Y esto es un error que he cometido mucho, y es que básicamente nosotros, cuando todavía no teníamos mucho conocimiento sobre cómo hacer ofertas, sobre cómo vender nuestro producto, íbamos a llamadas de venta y no conseguíamos cerrar esas llamadas de venta. Entonces, con los pocos clientes que teníamos y con el dinero recurrente y poco cash flow que teníamos nosotros en su momento, lo que hicimos fue contratar unos cuantos closers. ¿Por qué? Porque queríamos cerrar más ventas, ¿no? Nos dábamos cuenta de que nuestro problema era que no conseguíamos cerrar a nuestros clientes, por lo cual lo mejor que se nos ocurrió era contratar a alguien para que cerrase a esos clientes. ¿Qué pasa? Mi closer obviamente no consiguió cerrar a ninguno y básicamente yo lo que hice en ese momento fue quemar dinero, y os voy a explicar el por qué. ¿Por qué no deberías contratar un closer antes de tener tú mismo la capacidad de cerrar ventas? ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú, aunque contrates a una persona en específico, sobre todo en áreas en las que tú eres la persona que es más adecuada para hacerlo, ¿no? Es decir, ¿quién podría haber mejor que vender tu propio producto que tú, que eres la persona que ha creado el producto, la persona que sabe qué ventajas tiene el producto, cómo se diferencia el producto en el mercado, cómo tu producto es mejor que los de tus competidores y cómo te diferencias de la competencia? Y eso es básicamente algo que sí, que tú puedes enseñar a otra persona, a un closer, pero que básicamente no va a tener la misma capacidad de vender el producto que tú, simplemente porque no tiene los mismos tecnicismos ni ninguna de las anteriores cosas, y tampoco entiende tanto del tema como tú. Por lo cual, sí que es verdad que un closer es una persona que cierra llamadas de venta, pero que solo cierra llamadas de ventas una vez tienes un proceso que, por así decirlo, ya está demostrado, ¿no? Es decir, solo debes delegar cuando tienes sistemas sólidos que ya funcionan, pero no es tu actividad más apalancada. Es decir, cada vez que delegas una tarea, debería haber un tutorial paso a paso para la persona que entra a hacer esa tarea ahora mismo, sobre cómo hacer esa tarea. Esto lo puedes hacer en un Loom, puedes hacer un libro de instrucciones, que no recuerdo muy bien el nombre ahora en inglés, el término que todo el mundo utiliza, pero el caso es que hay libros para cada cosa. Nosotros los tenemos para todos nuestros empleados, que básicamente son libros con instrucciones sobre cómo hacer cada tarea. Son documentos en los cuales explicamos paso a paso sobre cómo hacer cada cosa, la duración que debería llevarle esa cosa, e incluimos un vídeo en Loom donde lo pueden ver de manera visual, ¿vale? Esto es lo que deberías hacer, es decir, no deberías contratar a alguien hasta que no tengas un playbook, ese es el nombre específico del término técnico, de cada actividad que quieres que esa persona haga. Entonces, normalmente solo debes coger a personas que lo hagan tan bien o mejor que tú. Para ello debes tener sistemas probados o a seguir para conseguir tus resultados. Aquí lo que estoy hablando es obviamente del playbook que te estaba hablando, de los vídeos tutoriales de Zoom, pero lo que debes de sacar de este punto es que, como viene puesto aquí, las personas que cojas, o esto normalmente va a pasar, sobre todo si no tienes un buen capital y no tienes a una persona que pagues por su conocimiento, no por su actividad, las personas que contrates lo van a hacer como mucho tan bien como tú, no lo van a hacer mejor, por lo cual lo único que puedes hacer es facilitarles la vida lo máximo posible con sistemas probados, con guías, tutoriales, instrucciones pasos a pasos que pueda seguir literalmente un niño de 5 años. Quiero que lo pienses en esa manera. Es decir, si quieres una persona que te haga tus anuncios, debes de coger a un niño de 5 años y leerle las instrucciones, y si no es capaz de hacerlo, esas instrucciones no son válidas. ¿Por qué? Porque cada empleado tiene costumbres distintas, lo hace de una manera, de otra, utiliza distintos softwares, no tiene ningún sentido, ¿vale? Si quieres contratar gente, lo mejor que puedes hacer es simplemente simplificarlo lo máximo posible para ellos, para que literalmente haya cero riesgo a la hora de poder contratar a alguien y que no cumpla la tarea. Seguimos por el paso número 4, fundamento número 4, como lo quieras llamar. Debemos priorizar, delegar tareas recurrentes que te quiten más de 3 horas al día. Este es el punto que yo he visto que hacer una tarea no merece la pena, ¿vale? Cuando estás haciendo una tarea más de 3 horas, una tarea, es decir, estás haciendo una sola tarea por 3 horas o por más, esta es una tarea que te merece quitarte la pena, porque 3 horas es un tiempo muy valioso en el que podrías estar haciendo tareas más apalancadas, y es como la franja en la que yo he visto de, vale, esta tarea no me merece la pena hacerlo siempre que la puedas delegar. Debes hacer, como he puesto aquí, Looms explicativos, que son simplemente videotutoriales o incluso vídeos como este que yo estoy haciendo aquí, que expliquen todo lo que haces. Méteselo a una IA para que simplemente te haga un SOP, que es básicamente un paso a paso, y contrata a alguien que lo haga. Es así de simple. Es decir, lo único que tienes que hacer es literalmente grabar un vídeo haciendo esta cosa, explicándolo por encima, metérselo a ChatGPT y que ChatGPT te haga las instrucciones. Así es como se hace un maldito playbook, ¿vale? Sí que es verdad que lo puedes hacer a mano, manualmente, puedes pagar a alguien incluso para que te lo haga, pero es así de simple, no necesitas mucho más.
Fundamento número 5, delega por último tu área en la que seas el mejor. Esto es muy simple y es básicamente, si tú eres el mejor en marketing y tú sabes que lo puedes hacer mejor en marketing que la mayoría de personas que vas a contratar, obviamente no delegues el marketing hasta que sea la última cosa que puedes delegar y hasta que tengas ya el suficiente dinero como para delegar a alguien que lo haga mínimamente igual de bien que tú, ¿vale? Ese es el punto al que queremos llegar. Como puedes ver aquí, he puesto, se te hará muy difícil encontrar una persona tan buena y que necesite tan poco tiempo como tú, así que delégalo lo último si es que lo necesitas delegar. Fundamento número 6. Contratar es pura matemática, ¿vale? Esto es muy simple, es decir, como te he dicho bien, al principio nosotros cuando hacemos aplicaciones necesitamos closers de ventas, setters para que hagan seguimiento a nuestros leads o incluso personas que estén dentro de la operativa de la propia agencia, ¿no? Ya sea en operaciones, como por ejemplo un manager de equipo o simplemente una persona que sea un secretario para nosotros. Hacemos los cálculos sobre las solicitudes que necesitamos para conseguir una persona decente y que pase por los procesos, ¿vale? O sea, hay un vídeo que he subido ya antes de este, o si no está subido lo subiré más adelante porque es un vídeo que 100% tengo que grabar y si no lo he grabado y lo tengo en el canal de YouTube, lo tenéis en la comunidad gratuita que tenéis en la descripción, en el que básicamente explico los procesos que seguimos a la hora de contratar, ¿vale? En específico tenemos contrataciones de closers y de setters porque son como las dos personas que más necesitan todas las empresas y los dos cargos que sí o sí vas a necesitar. Pero básicamente es un proceso que es para todos. De hecho, los dos vídeos se parecen mucho. Simplemente he decidido hacer los dos y hacer la distinción porque hay procesos que realmente las personas creen que debe de pasar un setter, que no tiene que pasar, sino que tienen que pasar otros, y procesos que tienen que pasar los closers, pero que en verdad no tienen que pasar. Entonces, la estructura, como veis, del funnel de contratación es literalmente igual en los dos vídeos. Lo que cambian son las tareas y las pruebas que deben de pasar, y quería compartirlas porque realmente nos han funcionado y obviamente es un tipo de contratación que todo el mundo va a necesitar dentro de su agencia. Y por último, el séptimo fundamento, para poder delegar debes conocer muy bien tu valor por hora actual y tu valor por hora soñado. Esta distinción es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque es clave para saber qué tareas debes delegar y esperar a delegar. Esto te fuerza a hacer únicamente las tareas más importantes. Tienes que empezar a calcular esto, ¿vale? Una vez tienes una agencia debes de guiarte, como viene puesto aquí, por la matemática y la contratación es más de lo mismo. Una vez tienes una agencia debes empezar a calcular tu tiempo por hora, ¿vale? ¿Qué son las cosas que te rentan hacer? ¿Qué son las cosas que no te renta hacer? Es decir, yo ahora mismo, en vez de estar grabando este vídeo de YouTube, podría estar creando anuncios. ¿Por qué no lo hago? Básicamente, ¿por qué he contratado yo a alguien que me hace los anuncios y me busca anuncios ganadores? Simplemente porque no me merece la pena, ¿vale? Cuando podría estar grabando este vídeo, porque sí, esta es una actividad que, por ejemplo, yo solo puedo hacer porque yo soy la cara de mi agencia, yo soy la cara de mi empresa y no puedo delegar a una persona esto porque no soy yo y la gente básicamente me compra porque soy yo la persona que está dentro de este vídeo, soy yo la persona que está hablando y que está dando todo este conocimiento. Entonces, esto es una tarea que yo no puedo delegar y que aún así, si pudiese delegar, yo no delegaría porque es una tarea que realmente merece la pena. Este vídeo es un activo para mí, este vídeo es una cosa que literalmente va a estar subido a YouTube, que va a ver la gente recurrentemente de hoy a dentro de 10 años y en el cual tengo, como ya he dicho, un pitch tanto de mi agencia al principio del vídeo donde he dado los resultados, he dado testimonios, he enseñado ejemplos de las cosas que conseguimos. Incluso he dado una comunidad gratuita donde la gente se va a unir y ahí va a conseguir mucho valor, por lo cual va a fidelizar aún más a mí. Por lo cual esto es una de las actividades que más me merece la pena hacer. Igual que obviamente si tú ahora mismo, por ejemplo, vamos a imaginar que no estás haciendo contenido orgánico, no tienes una comunidad como yo, no tienes un canal de YouTube como yo, simplemente ¿cuál es la tarea que más te merece hacer a ti? Pues en la mayoría de casos va a ser ventas. ¿Por qué? Porque va a ser ventas, porque no hay nadie, como ya he dicho, que conozca tan bien tu producto como tú, no hay nadie que sepa tanto del sector como tú, no hay nadie que sea capaz de hablar con la misma formalidad, con los mismos tecnicismos, con el mismo habla que tú haces, y eso es una de las cosas que es muy difícil conseguir, ¿no? Solo puedes conseguirlo si obviamente le has puesto miles de horas a un producto, si obviamente has puesto miles de horas en investigar por ti solo el nicho en el que estás, la comunidad en la que estás, cómo vender tu producto y qué ángulo debes darle. Entonces, punto número 2, la entrega del servicio. Esto es una de las cosas más importantes que debes delegar, como ya he dicho, es de hecho la primera cosa que debes delegar 100% de los casos, es decir, estoy dispuesto a decir sin ningún tipo de duda que si hay una cosa que debes delegar es la entrega del servicio y es la primera cosa que tienes que delegar sí o sí, porque esta es la cosa que más tiempo te va a llevar a dar. Es decir, si ahora mismo tienes clientes y tú eres el que está entregando tu propio servicio a los clientes, estás desperdiciando mucho tiempo y seguramente tengas el problema de que no puedes hacer otras cosas que realmente moverían tu agencia y escalarían tu agencia hacia arriba.
Entonces, como bien he dicho aquí, definitivamente lo primero que debes delegar sin ninguna duda, si estás dentro de la entrega del servicio no eres un empresario, sino que eres un freelancer en forma de agencia que está bien pagado. Esto es una cosa que te tienes que meter en la cabeza. Si tú estás intentando crecer una agencia, tú no debes trabajar. Si tú eres un empresario, tú no debes trabajar. ¿Por qué? Porque básicamente si estás trabajando no eres empresario, eres trabajador bien pagado, eres básicamente el trabajador que más gana de tu agencia. Pero ese no es el punto al que queremos llegar. ¿Por qué? Porque cuando tú no estás dando la entrega del servicio puedes hacer otras cosas como grabar contenido orgánico, como ir a reuniones, como hacer webinars, como dar charlas, como incluso simplemente cerrar llamadas de venta, que es lo que más te conviene, ¿no? Y encima la entrega del servicio, lo mejor que tiene es que es algo que la gente trabaja por ello, es decir, deberías poder deberías poder segmentar tu servicio en diferentes partes y ser capaz de decir, vale, primera parte yo hago anuncios. Primera parte hago los creativos, segunda parte testeo anuncios, tercera parte encuentro anuncio ganador, meto inversión al anuncio, ¿vale? Deberías ser capaz de segmentarlo en estos sectores y ahí ya ser capaz de saber qué persona necesitas en cada segmento del proceso del servicio. Ahí es cuando tú obviamente ya puedes ir consiguiendo poco a poco la gente que necesitas, porque estas son cosas que realmente hace la gente, ¿no? O sea, es decir, tú no puedes contratar a nadie para que te lleve la empresa, pero tú sí que puedes contratar a alguien para que haga anuncios para tus clientes. Por lo cual, debes tener un proceso repetido para todos tus clientes con estas personas que has contratado. Es decir, como ya te he dicho, todas las personas que contratas deben de seguir modelos de instrucciones que tú les has dado, playbooks, SOPs, y estos deben de ser un proceso repetido porque todas deben hacerlo igual siguiendo las instrucciones. Entonces, como podemos ver aquí, esto es un poco el esquema que debes de seguir. Es decir, tienes que segmentar, ¿no? Y decir, el trigger 1 es que hago anuncios. Trigger 2, después de testear los anuncios, elijo el anuncio que mejor que a mejor le ha ido. Trigger 3, invierto en el anuncio, o en los 3 anuncios que he elegido. Trigger 4, me quedo con el anuncio, ¿vale? Estas son las tareas, es decir, así es como deberían hacer las instrucciones. Hago esto, ahora tengo que hacer esto porque ha pasado esto. Ahora tengo que hacer esto porque ha pasado esto, ahora tengo que hacer esto porque ha pasado esto, ¿vale? Esto ya te he dicho, es que literalmente usas este sistema para saber qué tarea va después de la tarea anterior. Y una vez ya tienes todas las tareas del proceso identificadas, solo debes de encontrar las personas que puedan hacer automático todo este proceso, ¿vale? O sea, es un proceso mucho más simple. Delegar tareas parece algo muy difícil porque realmente tienes que estar tú dentro de cada tarea haciendo las instrucciones y contratando personas, pero en verdad es un proceso muy simple cuando te das cuenta de que literalmente lo único que tienes que hacer es una guía paso a paso que te va a servir desde el primer trabajador que contrates en ese puesto hasta el último que contrates. Entonces, segunda cosa que debes delegar sí o sí son tareas varias, otras tareas, es el título que he puesto, básicamente porque son tareas que surgen para conseguir ciertos objetivos, pero que solo necesitas hacer una vez, ¿vale? Es decir, imaginemos que por ejemplo tienes una agencia y ahora mismo ves que tu problema o tu mayor problema es que no consigues el suficiente tráfico en tu pipeline y por eso necesitas instalar un embudo de ventas dentro de tu empresa, ¿no? Cosa que, por cierto, hacemos nosotros en Call2Fly. Pero imagínate que tienes este problema. Un embudo de ventas es una inversión muy cara, es algo que cuesta mucho dinero, que realmente solo necesitas hacerlo una vez, pero que es algo que necesitas mucha inversión para hacer. Entonces, esto puedes contratar de una empresa y para eso necesitas una persona que busque a la empresa adecuada, ¿no? Estos son otras tareas, es decir, necesitas a alguien que pueda hacer todo esto, alguien que sea capaz de hacer desde X hasta Z, sin importar lo que sea, pero que realmente las tareas no tengan ningún tipo de relación entre ellas, ¿vale? Entonces, debes centrarte en las tareas más apalancadas para ti, que son literalmente pensar, ¿vale? O sea, me estoy refiriendo con otras tareas a que tú, por ejemplo, te has dado cuenta en este ejemplo que he puesto antes de que necesitas un embudo de ventas. Tú has dado este pensamiento, aquí es cuando tú tienes que pasarle esta tarea a la persona que se encargue de encontrar y de solucionar esto. Esta es básicamente una de las personas más importantes que puedes contratar porque es como un secretario en el que literalmente tú dices, vale, creo que este es el problema que tenemos ahora mismo, necesito que busques las maneras de solucionar esto y ahí es cuando yo las investigo, vuelvo a pensar y te digo lo que vamos a hacer, ¿vale? Es decir, como empresario, como bien te he dicho antes, no puedes estar dentro de la operativa del servicio dándole el producto a tus clientes, tampoco puedes estar dentro de encargarte de este tipo de tareas random que te van surgiendo porque realmente tienes que evolucionar la agencia y tienes que tomar caminos nuevos. Entonces, como bien te he dicho, si estás dentro de la operativa, eres un freelancer bien pagado
Y si estás dentro de estas tareas, eres una persona que está investigando la empresa por amor al arte. Es decir, lo que tienes que hacer es básicamente ser capaz de dar órdenes a las personas, ¿no? Y estas personas, una de las más importantes va a ser tu secretario o una persona que haga tareas varias que no tienen ningún tipo de relación. Entonces, aquí como viene puesto, el nombre técnico es asistente de operaciones, que se encarga de ejecutar todas las decisiones que tomas tú, ¿vale? ¿No? Como por ejemplo, necesito un embudo de ventas, dime cuáles son las mejores opciones que tengo para instalar un embudo de ventas en mi empresa. Este es un poco el algoritmo que he creado, que es básicamente yo tomo decisión, creo una estrategia y un proceso de operaciones, básicamente lo pongo todo en un loom, así es como lo hacemos nosotros en Call2Fly, creamos looms para todo porque son mucho más visuales y así podemos poner ejemplos, podemos usar incluso presentaciones como esta que creamos de antemano para poder hacer que nuestro asistente de operaciones entienda mucho mejor la idea que tenemos, y esto todo va al asistente de operaciones donde él recibe información, escucha, investiga y ahí da resultados o básicamente lo que le pidamos, ¿verdad? Entonces, tercera cosa que deberías delegar o que realmente te merece la pena delegar, aunque en muchos casos hay muchas personas, me juego que el 90% de las personas que están viendo este vídeo no deberían delegar ventas, ¿vale? O sea, el tercero es ventas, pero seguramente no has llegado hasta tal punto en el que tienes que delegar las ventas de tu empresa. Sí que es verdad que es lo siguiente que toca porque ya has delegado las operaciones, porque las operaciones lo he puesto todo así en un apartado muy pequeño y básicamente han sido como 5 o 10 minutos de vídeo, pero realmente es mucho, o sea, es decir, para delegar completamente las operaciones de dentro de tu empresa, es decir, las operaciones a ello me refiero a la entrega del servicio, debes contratar 5 o 6 personas mínimo, y eso si tienes una empresa que tiene pocos clientes y no tiene mucho pipeline y no tiene muchas reuniones de venta, pero es algo que conlleva mucho esfuerzo. Luego ya un asistente de operaciones con uno te vale, incluso 2 si necesitas, pero eso es mucho camino, es decir, estás muy avanzado si ahora mismo necesitas delegar ventas y vamos a ver por qué, ¿vale? Una vez tienes unas llamadas de ventas de ads, ¿vale? Necesitas 3 cosas para tener una llamada de ventas de ads. Necesitas un guión de ventas validado. ¿Por qué? Porque como ya te he dicho, necesitas dar instrucciones y una de las cosas que necesitas para delegar ventas es 100% un guión de ventas. O sea, es decir, necesitas literalmente un texto que pueda leer la persona que está vendiendo por ti y realmente cierra la llamada de ventas. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue básicamente creando un guión que no tenga aspecto técnico, porque un closer que no está dentro de la materia, un closer no sabe de anuncios, por lo cual no puedes decirle que explique cómo funciona el algoritmo de Meta, no puedes explicarle cómo encontrar un anuncio ganador, cómo crear creativos, cómo testear ads, ¿vale? Pero lo que sí que puedes hacer es crearle un guión que no sea muy complicado, que pueda usar alguien que literalmente no tenga conocimiento del producto y seguir cerrando esos clientes. ¿Esto cómo se consigue? No se consigue siendo técnico, se consigue haciendo a la otra persona ver que realmente necesita el producto, ¿vale? Esto es algo que ya he explicado, hay un montón de vídeos, no, creo que hay uno en concreto que he subido antes que este vídeo que se llama cómo cerrar el 80% de tus llamadas de ventas o algo así. Ahí explico paso a paso cómo hacer esto, entonces si queréis un poco más estar en profundidad podéis ir a ver ese vídeo. Segunda cosa que necesitas sí o sí, 5 o 10 llamadas de ventas cerradas siguiendo este guión validado. Básicamente es la manera de validar el guión, ¿vale? Una vez ya has cerrado de 5 a 10, te puedes dar 5 o 10 siguiendo el guión, que es muy importante, ¿vale? Lo que te vas a encontrar es que vas a crear este guión y vas a ir a la llamada de ventas y vas a seguir el guión y te vas a dar cuenta de que el guión realmente no funciona, entonces vas a improvisar y vas a intentar cerrar la llamada sin el guión. Y lo peor es que te va a funcionar y vas a cerrar la llamada, pero no la has cerrado con el guión, que eso es lo importante, por lo cual el closer cuando pruebe este guión tampoco va a cerrar llamada y tú lo vas a contratar y vas a gastar dinero para nada. Entonces lo más importante de esto es que debes de usar el guión de ventas realmente, ¿vale? O sea, es decir, no puedes salirte del script en ningún momento y en el momento que funcione, ese guión está validado si lo has hecho de 5 a 10 veces. Debes hacerlas para usarlas como guía y ejemplo, dar a tus closers, es decir, estas 5 o 10 llamadas de venta, realmente lo que más convendría sería grabarlas todas y luego pasárselas para que el closer tenga ejemplos visuales y realmente vea cómo lo estás haciendo y cómo usar el guión que tú le has dado. Por último, necesitas más de 3 reuniones de venta diarias. Este es el número que he encontrado, que como viene puesto aquí, si no tienes esta cantidad de ventas diarias, no va a haber buenos closers que quieran trabajar dentro de tu proyecto, porque básicamente cuando estás contratando a alguien estás dentro de un mercado competitivo y las personas se mueven, por muy mal que suene, por dinero, ¿vale? Entonces si hay una empresa, porque además tú piensas que dentro de cada sector
realmente no hay tantas personas buenas que puedan contratar. O sea, de hecho hay incluso empresas, agencias, que esto es algo que yo me he enterado hace poco y que realmente estamos implementando, que tienen personas que se dedican a buscar trabajadores de otras agencias, otras empresas y contactarlos para intentar convencerlos a que cambien a otra empresa. Es decir, les venden el proyecto de su propia empresa y les quitan empleados a la competencia, ¿vale? ¿Y esto por qué se hace? Básicamente porque no hay demasiados buenos trabajadores dentro de cada sector, no hay... ¿Cuántos closers buenos deben de haber en toda España? 10, 15, 20 closers muy buenos que tú realmente quieres tener dentro de tu agencia. Y esto es algo competitivo porque hay empresas que también las quieren. Y tú eres el que debe dar las mejores garantías, debes de darle la mejor promesa al closer, y uno de los requisitos indispensables son 3 llamadas de ventas diarias, porque si no el closer simplemente no va a tener la carga de trabajo que él quiere ni va a tener la facturación, ¿verdad? Porque ellos al final acaban trabajando por comisión. Ahora, las llamadas de venta de orgánico son muy distintas a las llamadas de venta de anuncios, ¿vale? Y se diferencian en que básicamente cuando tú haces contenido orgánico, la persona que viene de esa llamada ya ha visto tu contenido orgánico y realmente ya te conoce y ya sabe lo que haces y ya sabe que eres una autoridad porque realmente le has ayudado anteriormente si lo estás haciendo de la manera correcta. Entonces, esto que resulta que es básicamente más parecido a una consultoría, ¿vale? En estas llamadas necesitas filtrar a las personas por su situación y debes saber si puedes ayudarla, porque las personas al ya conocerte y ya saber que les puedes ayudar, lo que van a intentar va a ser sacar lo máximo posible dentro de la llamada de ventas. O sea, es decir, realmente tú lo que necesitas ahí es saber la situación de la persona, porque hay tantas personas realmente que ven tu contenido, desde personas de empresas de reforma hasta clínicas dentales, que tú no sabes muy bien o no es al 100% seguro que puedas ayudar a todas. ¿Por qué? Porque básicamente es un público mucho más grande, abarcas mucho más mercado porque cualquier tipo de persona puede ver tu vídeo en YouTube, pero en cambio si tú estás haciendo una campaña de anuncios para un ICP o una persona en específico, obviamente va a haber es mucho menos probable que entren personas que realmente no estén dentro de la situación que tú buscas. Número 2, el segmento de variedad de las llamadas de venta es mucho más amplio, ¿vale? O sea, esto es básicamente lo que acabo de decir. Entonces los clientes te vienen con problemas diferentes y no todas las llamadas son iguales como con los anuncios, por eso son más tipo consultorías. Y esto es lo bueno del contenido orgánico, y esto es básicamente por lo que tú estás viendo este vídeo, porque los clientes que vienen de este contenido vienen mucho más vendidos que los que vienen por anuncios, ¿vale? O sea, tú cuando ves un anuncio y entras a una llamada de venta realmente no conoces a la otra persona, pero cuando ya has visto un montón de vídeos y ya vas aquí escuchándome hablar sobre cómo contratar gente o cuáles son las personas que deberías contratar durante 20, 30 minutos, realmente es como que tenemos una mini relación, conexión, y tú estás viendo que yo te estoy aportando valor porque estas son cosas que realmente te van a servir a futuro y que puede que incluso llegues a implementar y ganes conocimiento, ganes dinero, escales tu agencia gracias a lo que yo te estoy contando ahora mismo. Entonces, como bien he dicho, todos te quieren comprar, pero eso no es bueno porque habrá mucha gente que realmente no puedas ayudar de ello, ¿no? Entonces, básicamente, si quieres un poco resumen, las llamadas de orgánicos son mucho más generales y tienes que hacer un tipo consultoría y debes de gastar muchos más recursos en consultores y en personas que asistan a esas llamadas de venta y que sean mucho más técnicos y tengan mucho más conocimiento, ¿no? Que eso es lo importante porque realmente ellos son los que tienen que distinguir de si les puedes ayudar o no a esas personas. Cuarta cosa que debes delegar, finanzas, ¿vale? Esto es muy simple, o sea, como ves es algo muy simple. Hay softwares de gastos como por ejemplo QuickBooks y conéctalo a una cuenta del banco para tener seguimiento de tus gastos diariamente. Y aquí ya sé que tienes que conseguir una persona que sea mejor que tú en finanzas para que te solucione las facturas rápidamente, porque tú realmente no quieres... O sea, dudo que tengas mucho conocimiento en finanzas, y si lo tienes realmente es algo que no te merece mucho la pena hacer porque es muy aburrido y es algo que es básicamente trabajo de obra. O sea, es decir, son cosas que una vez sabes hacer es repetir todos los meses. Y bueno, yo en mi opinión es algo que deberías delegar lo antes posible. Yo de hecho mi asesor fiscal lo conseguí al primer día de darme de autónomo. Cosa número 5 que deberías delegar, marketing. Esto es algo un poco truco porque realmente las personas que consiguen escalar su agencia es porque son bastante buenas en marketing. O sea, es decir, yo soy muy bueno en marketing. A mí puedes darme un teléfono y me lleno el calendario haciendo prospección en frío a los 3 días. Pero por eso realmente esto es algo que duele mucho, porque normalmente cuando tú delegas el marketing de tu empresa, los resultados que vas a conseguir van a ser peores, pero eso es algo que ya he dicho al principio del vídeo. Y al final es cosa de contratar a la gente correcta y hacerlo lo más simple posible y poner la mínima fricción posible entre el empleado y hacer bien el trabajo, ¿vale? Entonces, a no ser que tengas niveles muy altos de facturación, no debes delegar el marketing. ¿Por qué? Porque si quieres una persona
que haga bien el marketing debe ser un genio del marketing, o sea, literalmente, y esto es algo que solo vas a conseguir si tienes un nivel muy alto de facturación. Entonces no te renta para nada delegarlo si realmente no tienes un buen flujo de caja ahora mismo. Normalmente delegar asistente de marketing que te haga las estrategias de marketing. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo que un genio del marketing, o sea, es decir, un genio del marketing es una persona que sabe hacer de todo y es una persona que compenetra a las distintas personas dentro de tu equipo de marketing y que las coordina para conseguir buenos resultados en marketing. Luego, en cambio, un asistente de marketing es simplemente una persona que te hace las cosas que son más aburridas, como por ejemplo las campañas de anuncios, prospectar en frío, etcétera, etcétera, o incluso hacer, yo qué sé, email marketing o cold email. O sea, es decir, son cosas que son básicamente, es como un asistente de operaciones, pero que se basa básicamente en marketing. Sí que es verdad que puedes tener un asistente de operaciones que sea también asistente de marketing, pero hacer la distinción es bastante importante porque el marketing es un área muy importante de tu empresa y realmente muy amplio, por lo cual sí que renta bastante tener un asistente de marketing en su situación, ¿vale? Una vez tengas mucha facturación, debes contratar al genio de marketing, como ya he dicho, y darle de asistente como ayudante al asistente de marketing. Esto sustituye básicamente la toma de decisiones que tú tienes que hacer a la hora de hacer el marketing, ¿vale? O sea, es decir, tú en vez de, cuando contratas a un genio del marketing, lo que tú estás haciendo es, en vez de tú comunicar directamente con el asistente, que él se comunique con él y que el genio se comunique contigo para comunicarte qué es lo que va a pasar y para que tú pienses cuál es la mejor decisión, si es que es necesario. Y por último, la última cosa, la penúltima cosa que debes delegar es la contratación, ¿vale? Sí, básicamente tienes que contratar a otras personas. O sea, esto básicamente se hace, ¿por qué? Porque una vez tienes una agencia muy grande que está consiguiendo 3, 5 clientes cada semana, es decir, el flujo de clientes es muy amplio, aparte de necesitar poder darle ese servicio a otros clientes, necesitas poder ser capaz de aumentar tu equipo en caso de que sea necesario, que básicamente va a ser necesario, porque una vez tienes una muy buena cantidad de clientes, las cosas se complican demasiado en el punto en el que igual necesitas tener 7 equipos de operaciones de empresas, es decir, 7 equipos que dan el servicio a los clientes con managers de por medio que sean capaces de coordinar ese equipo, porque cuando tienes más de un equipo obviamente no puedes hacerte cargo de ellos. Entonces esto es muy simple, se hace básicamente con estos puestos recurrentes que necesitas, dependiendo del servicio que des, tener una hoja de cálculo que tenga un montón de personas listas para trabajar, que ya han pasado todo el proceso de contratación que he hecho en otros vídeos o que está en mi comunidad gratuita, y la idea es tener esta hoja de cálculo lo más llena posible la mayoría del tiempo para que cada vez que queramos renovar un equipo nuevo, obviamente. Solo son puestos de trabajo recurrentes que normalmente sirven para la entrega del servicio, ¿vale? Luego, en cambio, la contratación de puestos únicos, básicamente estos son cosas muy poco regulares, son muy inusuales, entonces lo que haces es básicamente grabar un Loom con los requisitos que necesitas y pasárselo al Recruit, que es básicamente la persona que se encarga de la contratación, ese es el término, ¿vale?, técnico, y esta persona sigue los SOPs o básicamente los Looms y los playbooks que le has mandado para contratar y pasar los filtros y consigue el número de personas para conseguir uno bueno y estable. Tras esto entras y contratas todas las personas que necesitas para poder abarcar los problemas que tengas. Y la última cosa que debes delegar son las operaciones de tu empresa, ¿vale? Esto es básicamente buscar una dirección de operaciones. O sea, no es más simple que eso, que consiga que todo funcione de la manera correcta, ¿vale? O sea, este tío se encarga de comunicarse con todas las personas que tienen control de todo dentro de tu empresa, ya sean managers de equipos, ya sea genio de marketing, ya sea el asesor fiscal, ya sea cualquier persona que tenga cualquier tipo de decisión sobre las personas más básicas que hay dentro de tu empresa, que son los que dan la entrega del servicio y los que hacen la entrega del servicio. Entonces, estos se encargan de fechas de entrega, crear, actualizar SOPs, desarrollar procesos y operaciones diarias, y en casos especiales se encarga también de los onboardings, ¿vale? Porque, bueno, esto es algo que a nosotros nos gusta hacer, ¿verdad? Porque el onboarding es un tema complicado, la verdad, o sea, es algo que realmente cuando te entra una buena cantidad de clientes hay que tener muy en cuenta, porque cada cliente tiene un onboarding distinto, situaciones distintas, y el onboarding es como aquello que te da todas las características necesarias para saber dónde poner a la persona que acaba de entrar a tu servicio para poder darle el mejor resultado posible. Entonces nada, eso sería un poco todo. Estas son las 6 contrataciones más importantes que necesitas dentro de tu empresa, y bueno, como ya he dicho, vais a tener en la descripción tanto mi landing si queréis trabajar con nosotros y necesitáis reuniones semanales, que por cierto están totalmente garantizadas o te devolvemos todo tu dinero, o simplemente tenéis una comunidad gratuita en el que doy mucho más valor y hay muchos vídeos en los que voy mucho más en profundidad en todo lo que estoy hablando en este y en todos los vídeos en los que he hablado en mi canal.